fruto del Espíritu. Era capaz de ser paciente, de tener paz, de tener gozo, amor, benignidad, bondad, paciencia, templanza, dominio propio. Era un hombre que daba fruto del Espíritu. Porque ¿cómo nosotros demostramos ser llenos del Espíritu Santo? Porque hablamos mucha lengua. Porque venimos mucho a la iglesia. 1 Corintios 13 dice algo que es impactante, ¿verdad? Dice, pueden hablar muchas lenguas, pero si no tienen amor, nada son. Son como un metal que lo único que hace es ruido. Eso lo dice 1 Corintios 13. Así que efectivamente Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, porque en su actuar, en su andar, daba muestras del amor de Jesús en su vida. Era un hombre lleno del Espíritu Santo porque ejercitaba los dones espirituales, lo vamos a ver más adelante. Era un hombre que ejercitaba los dones espirituales. La iglesia de Jesucristo no puede estar alejada de los dones espirituales, ni de los ministerios. Los ministerios han sido dados por Dios, lo dice Pablo en Efesios, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y los dones espirituales están para el servicio nuestro también. Por eso Pablo decía, procurar los mejores dones, es decir, aquellos que sean oportunos en el tiempo de la necesidad. Y la tercera característica es que Esteban era un hombre lleno de sabiduría. Lo ve allí en el versículo 3. Véalo. Era un hombre lleno de sabiduría. Y es bueno que diga sabiduría y que no diga lleno de conocimiento, sino que era un hombre lleno de sabiduría. Era un hombre que tenía el conocimiento, y lo vamos a ver en su discurso en el capítulo 7, era un hombre que tenía el conocimiento de la ley y de los profetas. Conocía el mundo judío y además conocía lo que la historia del mundo judío implicaba, conocía cultura judía. Y además de eso conocía cultura griega. Era un hombre conocedor del lugar donde estaba. Por eso nosotros como iglesia no podemos estar en desconocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor, y mucho menos en desconocimiento de lo que dice su palabra, de lo que dice la Biblia para nosotros. Es nuestra primera fuente de información, es nuestra fuente primordial, es la que tiene los conceptos adecuados. Porque cuando el mundo dice que los líderes se tienen que enseñorear de la gente, la Biblia dice que el que quiere ser líder tiene que ser siervo de todo. Cuando el mundo dice y opina que ser rico y ser exitoso es lo mejor, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia Jehová. La Biblia es la que tiene los conceptos adecuados, y Esteban conocía el sentir de Dios a través de la palabra que hasta ese momento le había sido dada. Conocía la ley, conocía a los profetas, conocía acerca de la historia judía, así que el conocimiento es importante, pero eso no lo hacía un hombre sabio solamente. Dice que era lleno de sabiduría porque era un hombre que era capaz de intuir y de saber qué decidir según lo que Dios dictaminaba. Y es una característica que nosotros como siervos del Señor necesitamos tener. Dios va a mirarnos y va a seleccionarnos, va a escogernos según sea nuestra capacidad de decidir, según sea nuestra capacidad de decidir por Él. Lo que nadie ve, que es nuestro corazón, Dios lo ve. Y Dios vio el corazón de Esteban. Y por eso una de las características para ganar este concurso es que fuese un hombre lleno de sabiduría. Es decir, que aprendiese a tener dominio propio en las decisiones que estaba por tomar en la vida. Si Esteban no hubiese tenido estas características, no hubiese sido seleccionado entre uno de los 7 diáconos, y no solo entre uno, sino en el primero de los 7 diáconos nombrados, y del único de quien se da característica, que lo vamos a ver en otro versículo. Así que, ¿quién era Esteban? Seguramente Esteban
era un hombre que transitaba en esta iglesia primitiva, pero seguramente Esteban no era uno de los que andaba en las prácticas pecaminosas que el resto sí estaba. Seguramente Esteban estaba pendiente del servicio al Señor. Seguramente Esteban tenía los ojos bien puestos en Jesús como autor y consumador de la fe. Seguramente Esteban había asumido que la vida cristiana no es simplemente el traje de cristiano, sino que la vida cristiana es el cumplimiento de ella en nuestras acciones diarias. Y es interesante entonces que el modelo de Dios para la selección de sus hombres se seguía repitiendo en Esteban, tal como se repitió en Job, cuando dice la Biblia que era varón justo, tal como se repitió en Moisés, porque fue seleccionado por su disposición de servicio a Dios, tal como sucedió con José, que fue seleccionado por esa pasión de obedecer los sueños que Dios le había puesto y le había dado. Así que en la selección de Esteban se vuelve a dar el mismo rigor de selección divino, que Dios solo aparta a aquellos que estén dispuestos a ser apartados para el Señor, aquellos que estén dispuestos a dar su vida por Él, que Dios solo va a seleccionar a aquellos que estén dispuestos a entregarlo todo por Él. Amén. ¿Cuál era el rol que iba a desempeñar Esteban? Vamos a leer versículos del 4 al 8 en ese capítulo 6 donde estamos estudiando. ¿Cuál era el rol de Esteban? ¿Cuál era el rol que iba a ejercer y cómo lo ejercía él? Porque esto es un dato interesante, ¿sabe? A mí me llamó mucho la atención cuando lo estuve estudiando. Porque dice así: y nosotros, estaban hablando los apóstoles, los 12, y nosotros persistiremos en la oración y en la ministración de la palabra. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿a quién eligieron de primero? Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Después dice, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿De quién es el único que da dos características? Del único que da dos características allí es de Esteban, es decir, que ganó el concurso por mayor puntaje. Ganó el concurso por mayor puntaje. Entonces dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, puede resaltar eso, orando les impusieron las manos. Versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y versículo 8, y Esteban, repite las características, ¿sí o no? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Me llama mucho la atención que si usted lee el versículo 2, y si quiere subráyelo, o si a mí no me gusta rayar la Biblia, si usted no tiene problemas con eso, subráyelo en la Biblia. Pero si tiene un cuadernito aparte, escríbalo en el cuadernito aparte. Si usted ve el versículo 2, la última frase del versículo 2 dice que los iban a llamar para servir las mesas. ¿Lo dice o no lo dice? Subráyelo por allí. Dice que a ellos los iban a buscar, a estos 7 diáconos los iban a llamar ¿para qué? Para servir las mesas. Pero cuando yo leo en los versículos del 4 al 8, encuentro dos cosas que lo confirman. También lo puede subrayar. El versículo 4, los apóstoles dicen, y nosotros persistiremos. Es decir, que va a seguir siendo tarea de nosotros, número 1, la oración, si quiere lo subraya, y número 2, la administración de la palabra. Es decir, los apóstoles se habían reservado para ellos la responsabilidad
de orar por la gente de la iglesia y de ministrar la palabra, es decir, de predicar, de la predicación. Y a los diáconos les iba a corresponder servir las mesas. Vamos bien hasta allí, ¿verdad? En el versículo 6 volvemos a encontrar el dato. Dice que los apóstoles, orando por ellos, ¿qué hicieron? Les impusieron manos, es decir, que la administración estaba a cargo de ellos y de los diáconos estaba a cargo servir las mesas. Pero fíjense, ese era el rol que él tenía que cumplir, que Esteban tenía que cumplir. Pero fíjense lo que pasó con Esteban. En el versículo 8, usted lo puede subrayar, dice que era un hombre lleno de gracia y de poder, y entonces ahí es donde va a subrayar o resaltar. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Resulta que Esteban no era un diácono común de la iglesia. Resulta que Esteban, no en desobediencia, sino en obediencia al Espíritu de Dios, porque era un hombre lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Fíjense todas las características que le han ido dando a Esteban a lo largo del texto. Esteban, como primicia del anonimato, comenzó a ministrar sobre el pueblo. Comenzó a orar por los enfermos. Comenzó a ministrar no solo palabra en predicación, sino hacer uso de los dones espirituales. Y lo señala a tal punto que utiliza las mismas frases. En este caso el escritor Lucas utiliza las mismas palabras que utiliza Lucas para referirse a Jesús en el ministerio terrenal, porque dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Está utilizando Lucas una frase que solamente había utilizado y que había acuñado para el ministerio de Jesús en la tierra. Por lo tanto, entendemos que Esteban no es que lo hacía para figurar, no lo hacía para ser visto. Esteban lo hacía porque Dios lo impulsaba a hacerlo. Esteban lo hacía no por desobedecer la normativa, porque los apóstoles dijeron, persistiremos nosotros, es decir, ese es nuestro trabajo, orar y ministrarle al pueblo. Pero Esteban lo hacía. Ahora yo pudiese preguntar, ¿Esteban era desobediente a los apóstoles porque él lo hacía y los apóstoles habían dicho que ese trabajo le tocaba a ellos? No. Porque el escritor fue inteligente, ¿no? Y antes de decir que él hacía grandes prodigios y señales, dice, lleno de gracia y de poder. Y el único que puede llenarnos de gracia y de poder es el Espíritu de Dios. Así que él lo hacía porque Dios le impulsaba a hacerlo. Interesante. Porque la función, el rol para lo cual había sido llamado, había sido seleccionado, no era ese. El rol para el cual había sido seleccionado era servir las mesas. Y ahí hay dos lecciones que para mí son lo máximo. Además que me encanta cómo Lucas relata los hechos. Pero hay dos enseñanzas que para mí son muy resaltantes. Y la primera es que Dios nos ha llamado a servir. Dios no nos llamó al estrellato, ¿sabe? Dios no nos llamó para ser famosos. Dios nos llamó para servir. Y si nosotros aprendemos bien el ejercicio del servicio a Dios, del servicio en igualdad, del servicio en humildad, del servicio en fe, si nosotros aprendemos a servirle al Señor, entonces vamos a ser llenos de su Espíritu y vamos a poder andar tal cual como Él anduvo y vamos a poder hacer cuanto Él decida que nosotros hagamos en la vida. Pero el primer paso es servir. Hemos sido llamados a ser siervos de Él, siervos incondicionales.
Y la segunda lección que me da a mí la actitud de Esteban es que a Esteban no le importó vivir en el anonimato. Esteban no lo dice nunca en el relato, que fue a conversar con los apóstoles y le dijo, ¿cómo vamos a hacer el negocio? Porque el Señor me usa a mí. Como el Señor me usa a mí, dígame aquí cómo va a ser el negocio. ¿Soy apóstol o qué? Me suben de cargo, saco unas tarjeticas y escribo, evangelista Esteban, apóstol Esteban. Me busco un manager para las contrataciones, no sé, díganme ustedes. Él no fue a negociar con los apóstoles, no lo dice en ningún momento. Él hacía la obra del Señor. ¿Y sabe qué? Cuando usted y yo le servimos al Señor de corazón y hacemos su obra como Él quiere que la hagamos, nos saca del anonimato, pero no para ser famoso, nos saca para ser apedreado. Así que déjeme llegar hasta el final de la historia. Todavía no saque cuentas, ni abra cuentas en el banco tampoco. Interesante, ¿verdad? Esteban no ostentaba un lugar, Dios lo puso en un lugar para ejercer un servicio para su iglesia. Y la iglesia lo necesitaba. Una iglesia que apenas iba saliendo del aposento alto, pero ya desconocía al Espíritu de Dios. Necesitaba a un Esteban que le recordaba quién era el Espíritu de Dios. Buenísimo, porque Pedro decía en versículos anteriores que al Espíritu de Dios nadie puede engañarlo, ¿verdad? Y ese es el mismo Esteban, ese es el mismo Espíritu de Dios que Esteban iba a enseñar. Ahora, si este hombre era tan bueno, tan chévere, tan nice,